Hola, espero que estén igual de emocionados que nosotras porque en este video les vamos a explicar uno de los movimientos más importantes e influyentes en la cultura internacional, el barroco. El barroco fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en la misma época que el Renacimiento. Este se manifestó en muchos campos de la cultura como la escultura, la arquitectura, el arte y la literatura. Este periodo cultural abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII y podemos dividirlo en tres etapas: el barroco temprano, el barroco pleno y el barroco tardío. Tuvo su origen en Italia, concretamente en Roma. La influencia romana se expandió por los países católicos como España, así como Nápoles y Flandes, que estaban bajo su dominio. En Francia, el barroco tuvo unas formas más académicas y fue un instrumento de propaganda de la monarquía. Fue muy diferente en los países protestantes como Holanda, con una pintura más intimista y burguesa, y por su parte Inglaterra no desarrolló el barroco hasta el siglo XVIII. En el siglo XVII, España se endeuda y otros países, especialmente Francia e Inglaterra, ocupan su lugar de hegemonía en Europa. Baja la producción de agrícola y artesanal debido a la expulsión de los moriscos, que tuvo lamentables efectos. Sube la inflación, llega menos riqueza de América por agotamiento de las minas y por el pirateo continuo de los barcos ingleses. Hay guerras, pestes y hambrunas. La disputa teológica dio origen a una serie de conflictos bélicos. En la mayoría de los casos, los motivos de la guerra eran políticos, pero se enmascaraban como religiosos. Algunas de las medidas tomadas en el Trento, por ejemplo, tuvieron algunas importantes consecuencias en el arte. Por un lado, el deseo de hacer más atractivos los ritos católicos, que facilitó el desarrollo del arte barroco con toda su decoración y teatralidad, contrastando así con los austeros templos protestantes. La crisis provoca levantamientos populares. En Europa, la reforma protestante se extendió por el norte y el centro del continente, mientras el catolicismo se asentaba en el sur. La disputa teológica dio origen a una serie de conflictos bélicos que ensangrentaron el continente durante los siglos XVI y XVII. La Contrarreforma, por el otro lado, fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, y mientras España decae, Inglaterra, influyente en la Europa del Norte y Norteamérica, empieza a crecer destacadamente. Sin embargo, las tensiones entre estas potencias produce la Guerra de los 30 años, entre el Sacro Imperio Romano Germánico de los Habsburgo, que englobaba los estados germánicos, Austria y el Imperio Español, y Francia, Suecia y otros países. Lo que se disputa es el dominio de los Países Bajos. La guerra perjudicó aún más a España. Francia se anexionó Alsacia y Lorena. Holanda se convierte en una potencia independiente. La guerra entre Francia y España termina con la derrota española en la Batalla de las Dunas y la Paz de los Pirineos. Por la vertiente norte de los Pirineos catalanes, el Rosellón y parte de la Cerdeña pasan a ser de Francia. En 1660, Luis XIV de Francia se casa con María Teresa de Austria, hija de Felipe IV de España, lo que trae cierta paz entre los dos países. Posteriormente, Felipe V, su coronación, dio comienzo a la Guerra de la Sucesión Española, que afectó a toda Europa ya a comienzos del siglo XVIII. La decadencia española beneficia al sistema absolutista de Francia con el rey Luis XIV, el rey del sol, y a la monarquía parlamentaria de Inglaterra. La crisis económica fue muy intensa, a falta de un gobierno bien estructurado. La economía española desperdició el comienzo de la revolución industrial. Hubo, además, una gran pérdida demográfica como consecuencia de la expulsión de moriscos y judíos por la inmigración patria. La sociedad seguía dividida en estamentos: los privilegiados, como los nobles y el clero, y los no privilegiados, que eran los campesinos, trabajadores y burgueses. Pero la burguesía era cada vez más influyente, lo que derivó en el mayor desarrollo de los derechos de los desfavorecidos. Durante la segunda mitad del siglo XVII, Francia aprovechó la debilidad española y ejerció una presión expansionista sobre los territorios europeos regidos por España. Como consecuencia, se perdió una buena parte de sus posesiones y a principios del siglo XVIII España no tenía prácticamente ningún territorio externo a Europa. Por otra parte, el conservadurismo social dificultaba el paso de un estamento a otro. No había movilidad social, solo algunos burgueses lograron acceder a la nobleza.
La única posibilidad que se ofrecía al Estado llano para obtener los beneficios que la sociedad estamental concedía a los privilegiados era convertirse en monjes. Este hecho, unido al clima de fervor religioso, trajo como consecuencia que durante el siglo XVII se duplicara el número de eclesiásticos en España. Por otra parte, Roma se había convertido durante el Renacimiento en la capital de la monarquía terrena de los papas. Sus territorios se extendían por el centro de la península itálica. La ciudad vivió una época de apogeo económico que perduró a los papas a emprender grandes reformas en la ciudad y a patrocinar el arte. El papa trae a los mejores artistas para continuar con la construcción de San Pedro y su plaza, centro de la ciudad y del mundo católico. Roma apostó por un arte decorativo y exuberante que cumpliera con los objetivos de la Contrarreforma, lo que la convirtió en la cuna del barroco. En el horizonte del conocimiento tenemos el racionalismo, el cual es una corriente filosófica que sostiene que la razón era el principal mecanismo por el cual el ser humano podía adquirir conocimientos. Este defiende el postulado de que el conocimiento humano proviene de su capacidad para razonar, lo cual fue un gran cambio en la forma de pensar, ya que en épocas pasadas era la fe religiosa quien se decía que daba el conocimiento. Su fundador fue René Descartes, quien aspiraba a convertir la filosofía en una disciplina científica, ya que, a su parecer, solo mediante la razón podían hallarse ciertas verdades universales. Es por esto que en su discurso del método publicado en 1637, propuso sus 4 reglas para toda investigación filosófica: la evidencia, el análisis, la deducción y comprobación. Hubieron otros personajes que fueron de gran importancia para el racionalismo. Tales fueron Galileo Galilei, quien fue uno de los fundadores del método científico e impulsor de las ciencias modernas. Gracias a sus ideas, como la comprobación empírica de los hechos, mediante la experimentación, la observación directa y el razonamiento lógico, planta una semilla para lo que después sería el racionalismo. Después está Blaise Pascal. Él consideraba que en la tarea humana no pueden haber en ningún caso métodos plenamente fiables. Retrocediendo hacia los primeros fundamentos en la cadena de las causas y las razones, llegamos necesariamente a términos que no podemos explicar más o a principios que ya no admiten demostración alguna. Él apuntaba más hacia las matemáticas o hacia el método matemático, pero él decía igual que hace falta definir y mostrar hasta dónde convenga, pero sin intentar más allá. Tenemos después a Baruch Spinoza, quien fue uno de los más grandes exponentes del racionalismo del siglo XVII. Es de origen holandés, y su filosofía parte del pensamiento de Descartes, y surge como reacción de este, pues no compartía los conceptos de la trascendencia de Dios, el dualismo mente-cuerpo y la atribución del libre albedrío a Dios y a los seres humanos. Para Spinoza, Dios y la naturaleza es la misma cosa porque veía en Dios todo lo que existe y todo lo que existe en Dios. Finalmente, tenemos a Gottlieb Leibniz, quien fue el descubridor del cálculo infinitesimal. Fue un filósofo y político que, al igual que Descartes, admite la existencia de ideas innatas y desconfía de la experiencia sensible en los procesos del conocimiento. Su método es deductivo matemático y lo lleva a establecer una metafísica fundamentada en sustancias simples o átomos de la naturaleza, conocidos como mónadas o unidades. En cuanto al panorama artístico y cultural, se puede decir que el arte barroco es sumamente peculiar. El nombre de este viene del término con el mismo nombre en portugués, que se refiere a una perla de forma irregular. Este arte se define por la grandeza y opulencia que se ve reflejada en las expresiones artísticas y la arquitectura en su mayoría. Con raíces en Roma y extendiéndose por Italia y otros países de Europa entre el 1600 y el 1750, tuvo popularidad principalmente en Francia, España y Austria. Como ya mencioné, en el arte barroco y la arquitectura de este periodo, se puede decir que es su tendencia a ser sumamente extravagante, mostrar movimiento, tensión, emoción, y podría decirse que se abusa un poco del dramatismo en el uso de la luz y la sombra. Tiene características en común con el Renacimiento, claro, por lo que dentro de las obras del barroco podemos encontrar también el uso de realismo, colores muy contrastantes o intensos, además de referencias a temas religiosos o de la mitología. En algunas cosas podría considerarse similar al renacentista, pero lo que los diferencia, la característica clave para saber lo que los separa de su contraparte renacentista, es la opulencia.
Primero veremos sobre la pintura. Como todo en el arte, los estilos y formas pueden variar y van a hacerlo inminentemente, pero en este periodo las obras de pintura tienen algo en común, que es el dramatismo. Como ya se mencionó, el contraste de colores y el juego con la luz y la sombra, se puede observar de manera plena en estas obras. En la derecha tenemos una obra de Gentileschi, llamada David y Goliat, donde se aprecia de manera clara la sensación de acción y dramatismo que se ha querido expresar, cumpliendo también con la característica de usar referencias mitológicas y bíblicas. En estas otras dos obras podemos notar un poquito más nítido el contraste de sombras y luz y que le quieren dar dramatismo a las pinturas que pertenecen a este género, a este periodo. Con la escultura, por otro lado, el propósito en su mayoría es mostrar dinamismo. Son talladas en mármol o en bronce. Son siluetas realistas, humanas, torcidas y en algunas ocasiones con prendas que parecen fluir o moverse en el aire. En otras esculturas, como en las fuentes, podemos ver toda esta fluidez y dinamismo acompañados del agua que le daba o realzaba un enfoque teatral y mucho más realista. Este dinamismo y enfoque teatral se exageraban y en algunas ocasiones estas esculturas barrocas eran destinadas a adornar ostentosas y majestuosas construcciones como iglesias o jardines. Y sobre ostentosas construcciones, vamos a hablar también sobre la arquitectura. Esta se puede ver desde dos perspectivas, la arquitectura interior y la exterior. Sobre la interior, lo que más puede notarse es el interés por un interior con una estética exagerada, con diseños estampados que recuerdan o hacen alusión al follaje en espiral. Se podían apreciar elementos que eran referidos al mundo natural. Estos interiores no dejaban de ser ostentosos, pues para la elaboración de estas decoraciones se utilizaban materiales que denotaban la riqueza y abundancia del lugar, como muebles de terciopelo y damasco y madera dorada. Y en cuanto a lo exterior, lo primero que puede extraerse o notarse es que transmitían equilibrio y las construcciones eran resaltadas con ornamentos, edificios barrocos con fachadas adornadas con intrincados detalles tallados en relieve, detalles dorados y columnas de las cuales específicamente resaltan las columnas salomónicas. Suele encontrarse, como ya se ha mencionado, en iglesias o en edificios con cúpulas. Panorama literario del barroco. El barroco contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. Esto se debe a que la literatura y el arte barroco representan una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural, social, político y económico. La literatura barroca se caracterizó por el interés en el detalle, los efectos y la exuberancia formal de aquella época. Por lo mismo, fue característico el uso de figuras literarias tales como la adjetivación, la elipsis, la metáfora, el hiperbátón, la antítesis y la peréfrasis. En cuanto a los géneros, la literatura del barroco dio continuidad a aquellos ya heredados por el Renacimiento. Sin embargo, hubo un desarrollo novedoso de la dramaturgia, particularmente en las formas de la comedia y de la tragicomedia. Estas desafiaban la estructura clásica de las tres unidades dramáticas. También, el barroco acogió una gran pluralidad de corrientes literarias. En el caso particular de la literatura española, dos de las corrientes más importantes son el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo, o también conocido como gongorismo, valoró la forma sobre el contenido. En consecuencia, fue más rico en figuras retóricas y referencias literarias. Su principal representante fue Les de Góngora, que escribió obras como Fábula de Polifemio y Galatea y Soledades. Y el conceptismo valoró el contenido tanto como la forma. Se basa en la exposición de ideas o conceptos mediante el ingenio verbal. Uno de sus principales exponentes fue Francisco de Quevedo, autor de Sueños y Discursos, Historia de la vida del Buscón, entre otras obras. Los temas expuestos reflejan los acontecimientos más resaltantes del siglo XVII, como son el hambre, la peste, la espiritualidad, el amor, la muerte, el pesimismo, el desencanto, entre otros. Se emplea el sarcasmo y la ironía para hacer frente a los sentimientos de desengaño y melancolía. Los tópicos de la literatura barroca giraron en torno a la preocupación por la fugacidad de la vida, la apariencia y el desencanto. Por ejemplo, Mundo como teatro, que es el mundo incierto de apariencias que invita a reflexionar.
El mundo al revés es un lamento sobre la injusticia y la deformación del deber ser. El Homo homini lupus denuncia que el hombre es un lobo para sí mismo. Militia Moris es la comparación que hay del amor con la guerra. Fortuna cambiante es el lamento por el carácter caprichoso de la buena fortuna. Memento mori es el recordatorio sobre la muerte y cómo ésta es inevitable. Tempo fugit es el lamento sobre la fugacidad del tiempo y la existencia. Corta las rosas, doncella, persuade a las doncellas a aprovechar su juventud. Y Carpe diem, que invita a aprovechar el día como única opción ante la muerte que es inevitable. Algunos autores de la literatura barroca son Lope de Vega, español nacido en 1562, que escribió obras como Fuenteovejuna, El perro del hortelano, entre otras. También está Tirso de Molina, español, nacido en 1579 y escribió obras como El burlador de Sevilla, El condenado por desconfiado, El vergonzoso en el palacio, entre otras. También tenemos a Pedro Calderón de la Barca, otro autor español nacido en 1600 que escribió La vida es sueño, El gran teatro del mundo, El príncipe constante, etc. Una autora también conocida del barroco es Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en Nueva España en 1648. Escribió obras como Divino Narciso, Redondillas, Primero sueño, Los empeños de una casa. John Milton es un autor inglés, nacido en 1608, que escribió El paraíso perdido, 23 sonetos, Comus, Arcades, etc. También está Giovan Battista Marino, autor italiano que nació en 1569. Escribió obras como Le Rime, La Lira, La Donne. También hay autores franceses como Jean-Baptiste Poquelit o Molière, que escribió Tartufo, El enfermo imaginario, El médico a palos, etc. Y otro autor francés es Jean Racine, nacido en 1639 y escribió obras como Fedra, Andromaca e Ifigenia, entre otras. A continuación hablaremos de tres de los autores más importantes del barroco. En primer lugar está Juana Ramírez de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Nació el 12 de noviembre de 1648 y creció en las haciendas de Nepantla y Panoyán en la biblioteca de su abuelo. Tenía una gran habilidad para formar versos, cosa que a ella le parece natural, por lo que a los 8 años compone su primera loa sacramental. Con los años su vida va cambiando en la Ciudad de México. Aprendió labores más tradicionalmente consideradas como femeninas y recibió sus primeras 20 lecciones de gramática de latín. Para 1665 ya se encontraba al servicio de la virreina, marquesa de Mancera. 2 años más tarde ingresó al convento de San José de Carmelitas Descalzas, pero lo abandonó al poco tiempo. No se sabe si por cuestiones de salud o por la dureza de la orden o así. Hacia 1669 solo le quedaban 2 opciones, el matrimonio o la vida consagrada. Solo con esta segunda opción podía continuar con sus estudios, por lo que decidió ingresar al convento de San Jerónimo, donde 1 año después protestó como monja jerónima, y aquí pasó el resto de su vida. Sobresalió más que nada en la escritura y en la administración del convento, en la que fue contadora por 9 años. En su celda llegó a tener más de 500 libros y diversos artefactos con los que experimentaba, por lo que se llegó a convertir en un punto de encuentro intelectual de la élite novohispana. Sor Juana llegó a meterse en diversas controversias, pues en aquel tiempo a las mujeres no se les permitía el ejercicio de la ciencia, teología y filosofía, entre muchas otras tantas cosas. Por ejemplo, en 1682, el recientemente nombrado arzobispo de México, don Francisco Aguilar de Seijas, un hombre abiertamente misógino, se convierte en su enemigo, y para 1690 escribió una crítica al famoso Sermón del Mandato del afamado predicador Antonio Vieira, con el nombre de Carta Atenagórica, y el obispo de Puebla, que fue quien publicó su Carta Atenagórica, la reprendió por no dedicarse exclusivamente a sus deberes religiosos. Para 1693 restableció relaciones con su confesor Antonio Núñez de Miranda, de quien se alejó tras recibir la protección del virrey. La frecuente oposición en los siguientes años provocó que lamentablemente al fin abandonara sus libros y sus estudios. En sus últimos años se dedicó al cuidado de sus hermanas en el convento y, en 1695, 2 años después,
muere víctima de una peste que azotaba la ciudad. Una de sus obras más importantes escritas mientras estaba en el convento fue el famoso Primer Sueño, que también es conocido como Primero Sueño. Este poema alberga sus preocupaciones más grandes, la búsqueda constante de conocimiento, la cual siempre resulta en un fracaso. Se trata de un texto filosófico que aborda el tema de la peregrinación del alma durante el sueño mediante 3 partes distintas: el dormir, el viaje y finalmente el despertar. Podemos encontrar muchas alusiones a dualidades como luz y tiniebla, conocimiento e ignorancia, donde la luz se refiere al conocimiento y la tiniebla a la ignorancia. Podemos encontrar también muchos elementos geométricos que aluden al mundo de las matemáticas. El poema tiene un sentido doble. Nos habla de las inquietudes universales y, a su vez, de las limitaciones de la mujer para acceder al conocimiento. Hace referencia también a 2 tipos de fracasos: sus propias limitaciones y a aquellas provenientes del exterior, que podrían referirse a las limitaciones hacia las mujeres. Jorge de la Luz, en una publicación de la revista La Colmena, dice: Primero Sueño es irreductible a la estética de su tiempo. Este poema es producto de él, de su filosofía, estética y poética, aunque por su universalidad, efectivamente, parece haberse adelantado a su época. Además, el famoso y aclamado autor Octavio Paz, en su obra Las trampas de la fe, dice, a modo de cita, que el poema es simultáneamente una alegoría y una confesión, en el que se cuenta la peregrinación de un alma por las esferas supralunares, mientras el cuerpo duerme. También, a modo de cita, menciona que Primero Sueño es el poema más personal de Sor Juana. Ella misma lo dice: no me acuerdo de haber escrito por mi gusto, sino un papelillo que llaman El Sueño. El diminutivo no debe engañarnos. Es su poema más extenso y ambicioso. Es un poema de madurez, una verdadera confesión, en la que relata su aventura intelectual y la examina. Para finalizar con esta increíble autora, quiero mencionar una cita de Jorge de la Luz con la que estoy de acuerdo, que dice: El mundo iluminado y yo despierta, dice Sor Juana al final de su poema. Pienso, entonces, que se trata de un poema magistral en todos los sentidos e irá creciendo en importancia literaria conforme avance el tiempo. Primero Sueño es un texto fundacional de toda la poesía mexicana moderna y contemporánea. Sor Juana Inés de la Cruz siempre estará vigente. Vamos a continuar analizando la obra El perro del hortelano por Lope de Vega. Voy a empezar hablando un poquito acerca de quién fue Lope de Vega. Les puedo decir que fue el dramaturgo representante del barroco español y que además perteneció a los famosísimos siglos de oro. En el siglo XVI, el teatro todavía seguía muy fiel a las reglas clásicas, pero fue en ese momento que nuestro autor Lope de Vega decidió romper con estas fórmulas clásicas del teatro y crear reglas más modernas. Se caracterizó además de esta ruptura por la división de la comedia en 3 partes en lugar de 5 y en general por la liberación de la pieza dramática. Lope de Vega también exaltó en sus obras los ideales de monarquía y religión, enlazados con los sentimientos de honor y amor, que le permitió acercarse a su pueblo como ningún otro dramaturgo. Esto lo vamos a ver en la obra más adelante. Esta obra de la que les hablo pertenece al género dramático. El drama es una mezcla de la tragedia y la comedia. Se trata de la representación de algún conflicto o episodio de la vida cotidiana por medio de un diálogo que después se va a presentar a un público. Y bueno, hablemos un poquito más ahora sí de la obra. Fue publicada en 1618 y proviene de la expresión castellana ser como el perro del hortelano que no come ni deja comer. Como toda obra dramática, consta de 3 actos. En el primer acto se nos presentan a los personajes. Lope de Vega siempre recurre a crear personajes que representan a la sociedad. En este caso tenemos a personajes arquetipos del barroco, que son la princesa y el bastardo, que se ven reflejados en Diana la duquesa y Teodoro el vasallo. En el acto 2 tenemos el desarrollo de la acción bajo el principio del honor que está presente en la sociedad de la época y las consecuencias que les trae a los personajes. Y en el acto 3 vemos cómo se resuelven los problemas planteados en el desarrollo de la obra. Ahora sí,
Como personajes principales tenemos a Diana y a Teodoro. Diana es la condesa. Es una mujer fría, inteligente, independiente, pero muy celosa, que siente un desprecio por las personas que no son de su misma clase social. Esto la vemos por la interacción que tiene dentro de la obra con los personajes y su única pretensión es casarse. Teodoro es el secretario de la condesa y es un personaje interesado que usa a las personas de su alrededor para lograr lo que quiere. Como personaje secundario tenemos a Marcela, que es la criada de Diana, la pareja de Teodoro, y de una mujer que va a tener una de vaivenes amorosos, que bueno. También está Tristán, que es el criado de Teodoro, y vamos a ver que tiene un papel de manipulador del destino. Tenemos a Ludovico, un noble, que es un señor que va a afirmar después ser el padre de Teodoro, una tranza que se avientan. Y bueno, también está Fabio, que es un vasallo, amigo de Teodoro, y tenemos la presencia de un conde y un marqués. Les voy a dar un pequeñísimo resumen de la obra para que la podamos analizar mejor. Acto 1. La obra empieza en Nápoles, en el castillo de la duquesa, donde están Marcela y Teodoro como pareja, a escondidas, pero pareja. ¿Qué pasa? Que Diana los descubre y los regaña por andar haciendo cochinadas sin estar casados. Los perdona y empieza a ver qué bonito es el amor y queriendo tenerlo, se empieza a enamorar de Teodoro. Pero se encela de Marcela porque es la pareja de Teodoro. Pero Marcela no la va a detener ni tantito. Diana decide encarcelar a Marcela y declarársele a Teodoro por medio de una carta. Acto 2. Teodoro le dice que sí a Diana por interés en subir su estatus social. Entonces, Diana decide liberar a Marcela para que Teodoro pueda cortar con ella. Marcela, en venganza, se liga a Fabio, que es el mejor amigo de Teodoro. Les digo, un enredo, pero bueno, parece que ya todos felices, pero no. Todo cambia cuando Diana, siendo novia de Teodoro, le pregunta así casualmente que qué le conviene más, si casarse con el duque o con el marqués. Pues Teodoro, todo confundido y viendo que su relación no va para nada serio, quiere regresar por Marcela y reconciliarse. Pero Diana no lo va a dejar por nada. Entonces va a obligar a Marcela a casarse con Fabio para que Teodoro no pueda regresar con ella. Aquí es donde cobra sentido el título de la obra. Diana es el perro del hortelano que no ama a Teodoro, pero tampoco lo deja amar a alguien más. Acto 3. Nuevamente estamos con Teodoro y Diana como pareja. Pero ¿qué pasa? Que ya está tocando la puerta el pretendiente de Diana. El pueblo se enteró de esto porque es medio chismosón y deciden que es mejor matar a Teodoro para dejar a Diana sola y que pueda estar con el pretendiente. Entonces Teodoro se ve exiliado y decide huir a España. Y aquí contratan a Tristán para encontrarlo, pero no saben que Tristán es amigo del alma de Teodoro. Entonces Tristán ayuda a Teodoro y hace un trato medio... Ay, no sé yo. El caso es que logra hacer que un conde llamado Fabio se haga pasar por padre de Teodoro para que Teodoro por fin tenga tener un título y se pueda casar con Diana. Y bueno, se casan, fin, todos felices para siempre. The end. Bueno, ahora sí vamos a analizar bien los elementos que hay aquí. Podemos ver que se desarrolla la obra en diversas salas del castillo de la condesa, pero se desarrolla específicamente en Nápoles como el reflejo de la sociedad clasista que había en ese momento en la Italia renacentista. El tiempo, la verdad, era muy impreciso. No hay un orden determinado y la obra se iba saltando de día en día, de repente era noche y después ya era la mañana y bueno. Como mensaje podemos ver cómo Diana usaba a Teodoro sin que significara nada para ella, de la misma manera que era un reflejo de cómo la nobleza podía tomar cosas al pueblo podía tomar cosas del pueblo que para la gente eran vitales, pero para la nobleza era un simple capricho. En el tema de esta obra podemos ver el desarrollo de amoríos paralelos. Ya vimos que era un enredo total, que si Diana con Teodoro, que si Teodoro con Marcela, Marcela con Fabio,
Pero bueno, todos estos tienen en común la pasión, el amor y el honor. Y bueno, también la religión, además por las bodas, porque en la mayoría de los diálogos se menciona a Dios. El honor, dentro de la mentalidad barroca, se tenía esta idea de mantener la sangre pura. Y esto fue lo que le impidió a Diana estar con Teodoro. También ibas perdiendo el honor al tener un amante. Y esto pasa cuando Diana anda con Teodoro, pero está comprometida con un conde. Bueno, no solo ella es la que se ve con un honor afectado, sino que también Teodoro, al verse exiliado a España, pero también vemos cómo ese mismo honor puede salvarse por medio de un fraude que lo hace Tristán. La verdad es que ese concepto de honor para mí está algo chueco, pero ahí está. Vemos una manipulación del destino por parte de Tristán, porque fue gracias a este trato que pudo hacer con el conde Fabio que su amo Tristán al fin pudo tener un título y casarse con la mujer que ama. Es curioso ver cómo Lope de Vega decide no castigar a ningún personaje, cosa que es muy común en el teatro del barroco, pero en esta obra incluso los recompensa porque todos terminan casados y pues felices para siempre. Bueno, también tenemos el papel de la mujer. Su representación es un papel muy activo en la obra, la verdad. Y en ese momento, en esa época, era irreal, era gracioso ver a una mujer tomar la iniciativa porque era algo que pues supuestamente no pasaba, que vemos, yo dudo, pero bueno, también en el teatro de los siglos de oro la mujer era la representación del desorden, de la mentira, del egoísmo, de la manipulación, todo lo malo. Y el hombre, al contrario, era el orden, era el honor, era lo leal. E incluso según las normas del siglo XVII, Teodoro parecía digno de admiración por jugar con Marcela y Diana y comportarse de esa forma tan mudable con las mujeres. O sea, le estaba dando una cucharada de su propia medicina a las mujeres por andar de pareja en pareja. Y bueno, ¿por qué se dice que es una comedia dramática? La gracia es por esta misma violación de la normalidad cotidiana, porque vemos una condesa que se enamora de su secretario, pero hasta su amor se niega a seguir el orden natural porque nace de los celos. Y Teodoro es un galán que vemos que se compara con la mujer por esto de ir de cama en cama, de pareja en pareja, al igual que tenemos el personaje de Tristán, que resuelve una situación aparentemente imposible mediante una mentira que es peligrosamente inteligente, que va haciendo que la historia se vea cada vez más fantasiosa. Y bueno, así termina el análisis de esta obra, El perro del hortelano, por Lope de Vega. Ahora les hablaremos del novelista Miguel de Cervantes. Primero, su biografía. En 1547 nace en Alcalá de Henares, hijo de una familia próspera con posibles ascendientes conversos. En 1569 publica sus primeras poesías en La relación verdadera de López de Hoyos e ingresa en el tercio de Don Miguel de Moncada. Un año después, en 1570, participa en la batalla de Lepanto. En 1575 cae prisionero de los turcos y pasa 5 años en Argel. En 1580 es liberado y regresa a España. 5 años después, en 1585, publica la obra pastoril La Galatea. Escribe las 2 primeras comedias, la Comedia de la Confusión y Tratado de Constantinopla y Muerte de Selim, ambas desaparecidas. En 1605 aparece en Madrid la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La segunda lo hará en 1615. En 1616 muere en Madrid y es enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Es ampliamente considerado una de las máximas figuras de la literatura española. En la cultura popular, Cervantes es visto como uno de los autores que más destaca la belleza de la mujer. Es considerado como el primer escritor de novelas modernas
y como el representante de la obra cumbre de la literatura española. Es visto como uno de los primeros autores que hizo una crítica social contra la sociedad por medio de parodias y sátiras. Su estilo tiene un gran despliegue de voces y registros idiomáticos. Utiliza la polifonía de su lenguaje para mostrar actitudes de los personajes ante la vida. Su estilo de novela se basa en una expresión natural, antirretórica para que el lector obtenga provecho intelectual, moral y placer. Sus obras están llenas de rasgos de sencillez y naturalidad, y su estilo informa la expresión de los personajes de acuerdo a su psicología, condición social y experiencia de vida. Con un fuerte ideal estético, utiliza la retórica y es un maestro de la ironía, el humor y la parodia con un estilo ágil y fluido. Su estilo era realista e idealista, lleno de críticas burlescas y serias, y al mismo tiempo incorporó estilos de la época y materiales folclóricos. Cervantes destacó principalmente en la narrativa, así que hemos elegido la obra que más adelante explicaremos en prosa, que es una de las más notables e importantes. Análisis de Don Quijote de la Mancha. Primero, un resumen. Esta obra tuvo un gran éxito y estaba dividida en dos partes. Es la obra más destacada de la literatura española y universal, además de ser la más publicada. Miguel de Cervantes decide ridiculizar las novelas de caballería. Don Quijote ha perdido la razón de tanto leer libros de caballería. Esta locura hace que intente imitar las aventuras que ha leído. Sale de su pueblo, vive una serie de aventuras y regresa a casa vencido y maltratado. La estructura de El Quijote debe considerarse una novela episódica. La narración de cada una de las tres salidas consiste fundamentalmente en una sucesión de episodios o aventuras, que hasta cierto punto admite una lectura separada, en el sentido de que cada uno de ellos es un relato completo con su planteamiento, nudo y desenlace. En el desarrollo interno del relato pueden apreciarse tres partes, que corresponden a las tres salidas del hidalgo en busca de las aventuras. En la primera ha de ocuparse previamente, como es natural, de presentar al personaje y explicar el proceso que lo lleva a la locura, del poco dormir y del mucho leer. Libros de caballerías, nos dice Cervantes, un hidalgo cincuentón llamado Alfonso Quijano vino a perder el juicio. Esa locura le conduce a tener por históricas y realmente ocurridas las más fantasiosas peripecias de los caballeros andantes, y a concebir el disparatado proyecto de convertirse en uno de ellos. Con armas anacrónicas y un flaco Rocinante, abandona sin ser visto su casa en busca de lances en los que piensa sostener a los débiles, acreditar su valor, cobrar inmortal fama y hacerse digno del amor de Dulcinea del Toboso, que no es sino la transmutación en gran dama de una moza labradora de la que anduvo enamorado. En contraste con la primera salida, el relato cobra singular viveza y animación y se enriquece con la nueva perspectiva que aporta Sancho, en ciertos aspectos opuesta y en otros complementaria a la de Don Quijote. La incorporación de un nuevo personaje, Sancho Panza, con rango de coprotagonista. Don Quijote, en efecto, logra convencer a Sancho Panza, un labrador amigo suyo, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera, de que lo acompañe como escudero en sus aventuras, asegurándole que podía ser que ganase en quitarme allá esas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Intención y significado de la obra.
De su mismo planteamiento, el Quijote se configura literariamente como una parodia sistemática de un género, los libros de caballerías. No hay duda que Cervantes escribió una obra divertida, rebosante de comicidad y humor, con el ideal clásico de instruir y deleitar. Estas son nuestras referencias y fuentes para este proyecto. Y eso sería todo. Muchas gracias.